Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a comenzar nuestra clase explicando qué es argumentar, que es el contenido que vimos durante este primer mes de clase en el repaso, ¿cierto?, del curso. Entonces, cuando hablamos de qué es argumentar, la forma más sencilla de definirlo es que es defender una idea acerca de un tema polémico. Ahora, ¿qué implica que sea polémico? Eso implica que debe ser controversial. Controversial. Y que sea controversial en el fondo tiene que ver con que sea discutible. En palabras más claras, ¿cierto? Si yo planteo un tema y ese tema no presenta distintos puntos de vista, es muy difícil que las personas tengan la necesidad de discutir o de poner sus puntos de vista en contraposición. Si todos estamos de acuerdo sobre el tema, no es necesaria la argumentación. Bueno, eso entonces es lo primero que hay que destacar. Luego de eso, habiendo aclarado qué es argumentar, es importante entender cuáles son los elementos básicos, ¿ya?, que todo texto argumentativo debería de tener. Entonces, cuando hablamos de elementos básicos, hablamos principalmente de los siguientes elementos. Primero, como decía yo, el tema, que ya dijimos que debía de ser polémico. Luego, en segundo lugar, hablamos de los participantes. ¿Cuáles son los participantes? Los más obvios, ¿cierto? Hablamos de un emisor, que en este caso, ¿cierto?, es el autor del texto, si estamos hablando de un texto escrito, ¿ya? Y en el otro extremo tenemos al receptor, que en este caso corresponde a la audiencia o la persona en específico que está leyendo el texto. Ahora, parece un poco obvio hablar de que cualquier texto podría tener un emisor y un receptor, pero en el caso del receptor yo no puedo decir el que está leyendo el texto. Este receptor siempre está asociada a la intencionalidad que presenta el texto. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo estoy hablando sobre un tema súper polémico hoy en día, que es el aborto, los que son los receptores de ese texto son todos aquellos que les interesa el tema del aborto o que tienen argumentos a favor o en contra del aborto. No podría hablar de que es el que lee, porque sería demasiado general señalarlo desde ese modo. Bueno, en tercer lugar, luego de los participantes, al otro lado, ya, ahí sí. Ya. En tercer lugar, luego de los participantes, tenemos la modalidad. ¿A qué me refiero con la modalidad? En el fondo tiene que ver con el modo en el que yo realizo esta argumentación. De acuerdo a esto, nos encontramos con grandes dos modos que son básicos. El modo oral, por una parte, y el modo escrito. En el caso del modo oral, generalmente, ¿cierto?, nos encontramos como ejemplo el debate, ¿ya? ¿Por qué? Porque allí se encuentra un moderador, ¿cierto?, distintos participantes que plantean una posición respecto al tema que se está hablando. Y en el caso del modo escrito, podríamos encontrarnos, por ejemplo, con un ensayo, tal vez con un paper es un artículo científico, o por ejemplo, podríamos pensar en un diario, tal vez una carta al director, ¿cierto?, donde algún lector le esté planteando alguna inquietud relacionada con un tema que se haya tratado durante la edición que estemos revisando. Finalmente, el cuarto elemento siempre corresponde al contexto. Y el contexto también tiene dos divisiones. Hablamos del contexto situacional, por una parte, que en el fondo tiene que ver con los elementos específicos en los que se está desarrollando esta conversación o este texto que estamos leyendo, y hablamos también del contexto temático. Y el contexto temático tiene que ver específicamente, ¿cierto?, con el tema del que está tratando. Cuando hablamos de situación, hablamos de todos los elementos de entorno, ¿cierto?, de características que se están dando en el momento. Por ejemplo, si hoy día hablamos sobre cómo resolver la pandemia a nivel mundial, el entorno situacional tiene que ver con la aparición de esta pandemia y cómo cada uno de los países está afrontando la situación.
En cambio, el contexto temático tiene que ver específicamente sobre, a lo mejor, las características del virus, cuáles son los elementos que necesitamos para poder defendernos de él, etcétera, etcétera. Esos son los primeros dos elementos súper importantes que uno debiera tener en claro en la argumentación. El tercer elemento importante, si se dan cuenta, borramos la pizarra, para explicar es la estructura que debe de tener cualquier texto. Perdón, el lápiz no me funcionó. La estructura. ¿Okay? De acuerdo a esto, nos encontramos en primer lugar con una estructura global, que es la que cualquier texto debiese tener. ¿Cuál es esa? Una introducción, ¿cierto? Un desarrollo y por último, una conclusión. Ahora, en cada una de estas partes, ¿qué es lo que uno se encuentra en un texto argumentativo? En la introducción generalmente uno encuentra el planteamiento del tema y debería estar propuesta la tesis, ya que luego vamos a definir de manera más precisa. Luego en el desarrollo nos encontramos con los argumentos, que en el fondo son las razones que expone el autor a favor del tema que planteó en un inicio, y también podríamos encontrarnos con los contraargumentos, dependiendo de el desarrollo del tema que esté haciendo el autor, tanto a favor o en contra dentro de esta misma redacción. Finalmente, en la conclusión, uno se encuentra con la famosa recapitulación, que en el fondo la recapitulación es cuando yo vuelvo a escribir de modo distinto, ¿ya? Y eso lo recalco, de modo distinto el planteamiento principal. Es decir, vuelvo a repetir de qué es lo que se trataba la tesis y trato de dejar en la mente o en la retina de aquel que está leyendo cuál era la idea o que uno pretendía dejar en el lector, ¿ya? Ahora, dentro de esta estructura global, uno podría aplicar también otro elemento importante, que es la famosa estructura interna, o lo que nosotros en clases le llamamos el famoso modelo de Toulmin. ¿Por qué hablamos de Toulmin? Porque en el fondo ustedes saben que Toulmin era el teórico nórdico que había desarrollado este modelo. A partir de esto, entonces, el modelo tiene 4 elementos que es importante destacar. Hablamos de la tesis, hablamos de la base, hablamos de la garantía, ¿ya? Y por último hablamos de el respaldo, ¿ya? Como ustedes se dan cuenta, ¿ya? Estos 4 elementos son los que deberían de conformar un texto argumentativo ideal. Ahora, ¿qué es lo que es la tesis? La tesis es la afirmación o negación que se hace de un tema polémico, ¿ya? Luego de eso nos encontramos con la base, y la base corresponde al primer argumento. En el fondo, la base corresponde al argumento más general, el obvio, el que primero se le viene a la cabeza a alguien que está desarrollando un tema polémico. En el fondo, generalmente hablamos de hechos, hablamos de datos, ¿ya? O hablamos de un pensamiento, por decirlo de algún modo, obvio, ¿ya? Esa sería la forma más simple de poder explicar esto. Luego tenemos la garantía. Y cuando hablamos de la garantía, en el fondo hablamos de ese argumento, o segundo argumento, ¿cierto?, que explica la relación que uno se encuentra entre la tesis más la base. Resulta un poco teórico señalarlo así, pero enseguida voy a desarrollar un ejemplo y a partir del ejemplo va a ser mucho más claro entender cómo funciona la garantía. Finalmente, el respaldo es el tercer argumento, ¿ya? Y este argumento está relacionado principalmente con organizaciones, ¿cierto?, que pudieran funcionar como los garantes, por decirlo de alguna manera, de lo que yo estoy diciendo. Entonces, en este caso aquí hablamos de, por ejemplo, estadísticas, ¿ya?, que uno pudiera utilizar, estudios, o podría a lo mejor incluso citar a expertos en el área. Eso en general.
vamos a explicar lo último que desarrollamos, que fue el esquema de Toulmin, ¿cierto? A partir de eso, entonces, tenemos el siguiente ejemplo. A ver, el punto 1 corresponde a la tesis. Usted debe cambiar pronto su auto. Esa podría ser una afirmación que cualquier persona pudiese hacer, ¿cierto? Y resulta polémica porque inmediatamente uno se podría preguntar cuál es la razón por la cual uno quisiera cambiar el automóvil. Entonces, a esto le vamos a llamar la tesis. Ahora, a partir de eso, entonces, hacemos la primera afirmación argumental. En este caso hablamos del primer argumento llamado base, porque emite gran cantidad de partículas contaminantes. O sea, eso es evidente, era algo observable, ¿cierto? Como les decía anteriormente, corresponde a un dato de la causa y por lo tanto en este caso hablamos de una base, ¿ya? A partir de eso llegamos a un tercer tipo de argumento, que en este caso sería que al contaminar más, usted está exponiendo a la población al daño producido por inhalar sustancias tóxicas, por lo que el cambio de auto es la única solución. En este caso, ¿cierto? Hablamos de la famosa garantía. Y como les decía anteriormente, porque la garantía en el fondo pretende explicar la relación que existe, ¿cierto?, entre la tesis y la base. Evidentemente que yo al leer la tesis que dice que uno debe cambiar el automóvil y que el primer argumento es porque emite gran cantidad de partículas contaminantes, yo puedo explicar, ¿cierto?, que esas sustancias contaminantes van a producir un daño en la salud de las personas y por eso se hace necesario cambiar el automóvil. Finalmente, llegamos al cuarto tipo de argumento, que es, ¿cierto?, el respaldo. En este caso, ¿ya?, cuando hablamos del respaldo, dice que el Ministerio de Salud, y por eso me detuve, porque cuando dice el Ministerio de Salud hablamos de una organización y el Ministerio de Transporte hablamos de otra organización. En este caso estos dos funcionan como respaldo de mis tres afirmaciones anteriores, de la tesis y los dos argumentos previos, ¿ya? Son claros respecto a los límites de emisiones contaminantes aceptados para los automóviles. Aquí entonces en el fondo se infiere que cuando yo cito al Ministerio de Salud y inferior al Ministerio de Transporte es porque estos a lo mejor tienen cifras, ¿cierto?, tienen estudios, ¿ya?, y están avalados por expertos en el área que hacen que todo lo que yo dije anteriormente tenga cierto sustento y que en el fondo mi tesis funcione. Espero que les haya quedado claro. Ahora, si lo quisiera resumir de forma más sencilla, entonces, ¿cómo debería de yo construir un texto argumentativo? Aquí tengo yo mi pequeño torpedo. Cuando hablamos de tesis, en el fondo sería decir qué, y lo voy a escribir grande acá, opina el autor. Eso es lo primero que yo me debería de preguntar. En el segundo caso, acá, y lo voy a colocar con otro color, es por qué afirma en el fondo lo que se dijo en el principio. ¿Ok? Entonces luego, para que quede más claro, vamos a colocar aquí una flechita, ¿cierto? Que la tesis es qué opina el autor, y en el caso de la base, ¿cierto?, que está acá, es por qué esto es afirmado. Luego, en tercer lugar, la garantía sería cómo se evidencia esto. ¿Me explico? Y por eso que cuando hablaba anteriormente, decía de que la garantía explicaba la relación entre la tesis y la base. Entonces le vamos a colocar ahí la última flechita. Y finalmente, la última pregunta que me permitiría desarrollar de buen modo el cuarto tipo, la cuarta afirmación acá, que es el respaldo, es qué, ¿cierto?, o quién puede, ¿cierto?, confirmar esa afirmación. Esa afirmación. Entonces, a partir de estas preguntas prácticas que yo he apuntado acá, podríamos decir que es importante desarrollar un buen texto argumentativo. Ahora, para finalizar, me queda el último punto de lo que trabajamos en clase, que eran los tipos de argumentación. ¿Ya? Y vamos a tratar de hacerlo lo más sucinto y claro posible. Cuando hablábamos de tipo de argumentación, yo me refería a dos principalmente. Primero hablamos de la argumentación secuencial
Y cuando hablábamos de argumentación secuencial, yo me refería básicamente a una secuencia lógica, por ejemplo, 1, 2, 3, que correspondan a una enumeración. Ahora, en este caso, ¿cierto? El número 1 vendría a ser la tesis, ¿cierto? Y luego el número 2 sería el argumento 1, el número 3, el argumento 2. ¿Y por qué es secuencial? Porque el argumento 1 defiende o afirma la tesis. El argumento 2 afirma el argumento 1 y al mismo tiempo afirma la tesis. Por lo tanto, como señalaba también en clases, este tipo de argumentación podríamos decir que es un poquito más, subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque en el fondo solo defiende un punto de vista. En este caso, el punto de vista del autor que estamos trabajando. Finalmente, tenemos la argumentación dialéctica. Y cuando hablamos de argumentación dialéctica, hablamos esquemáticamente de una especie de péndulo. Yo podría colocar aquí 1, ¿cierto? 2, 3, 4. ¿Qué implica esto? Lo voy a poner aquí muy claramente. El 1 vendría a ser la tesis, en cambio el 2 vendría a ser la contratesis, ¿ya? Y aquí el número 3 vendría a ser el argumento 1, que se va a ser el que va a fundamentar esa tesis, ¿cierto? Y el número 4 vendría a ser el contraargumento 1, que va a basar la contratesis, pero al mismo tiempo va a refutar el argumento 1, y eso es importante. Entonces, en el fondo, la argumentación dialéctica va a funcionar como si fuera una especie de debate escrito. Eso es lo fundamental que a ustedes les tiene que quedar en la cabeza. Y, por último, como señalábamos también arriba, en este caso, este tipo de argumentación es un poco más objetiva, entre comillas, sabiendo que la objetividad, ¿cierto?, plena no existe. ¿Por qué es más objetiva? Porque tiene más de un punto de vista. Lo voy a explicar del siguiente modo. Por ejemplo, en un texto periodístico, si entrevistáramos a alguien que está a favor de talar los árboles, también deberíamos darle pantalla a aquel que está en contra de talar los árboles, de manera que la presentación, ¿cierto?, sea equitativa y que ambas posiciones puedan presentarse y que el que esté leyendo finalmente el que decida por cuál orientarse o cuál es el que va a decidir. Para cerrar entonces, acá, después de hacer todo esto, uno debería llegar a una especie de conclusión. Y esa conclusión, ¿ya?, haría que el autor se defina por una posición, o tal vez no, y nos deja a nosotros como lectores la libertad de poder decidir cuáles son las posiciones que nos parecen más correctas de acuerdo a nuestra impresión inicial. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado más o menos claro y nos vemos en una próxima oportunidad.